Ok, bueno, bienvenidos. Vamos a esperar un par de minutitos y damos a todo el mundo el modo de conectarse y luego empezamos. Yo creo que podemos empezar, ¿no? Vale, pues primera cosa, muchas gracias a los que estéis aquí. Estamos encantados de teneros aquí. Eh, yo soy Francesco y trabajo en el equipo de venta de BEM, trabajo con los clientes españoles y junto conmigo hoy en ese webinar hay Sergio Romera, que es Senior Sales Engineer por las soluciones técnicas de DB, siempre aquí en España. El webinar de hoy, como podéis ver, es sobre cómo migrar vuestras bases de datos a la nube y en particular la base de datos de Oracle a la nube. Antes que empezar, solo un par de puntos. El primer punto es que ese webinar se grabará y se compartirá la grabación junto con las slides que vamos a presentar con todos los participantes. Así que lo tendréis en vuestros correos y no tengáis miedo que os hayáis perdido algo. Es importante que estéis atentos más que toméis nota. Y la segunda cosa, y que vuestro micrófono está en mute en ese momento, os invitamos a hacer todas las preguntas que tengáis en el panel de Q&A que hay por debajo de vuestra pantalla. Yo estaré pendiente de vuestras preguntas y al final del webinar, que durará más o menos una hora, tendremos tiempo para leerla y para hacérsela a Sergio. Vale. Merece la pena también decir que para fomentar un poco la discusión, la mejor pregunta, que será muy poco democráticamente elegida por mí, recibirá un vale de 25 euros. Así que, o sea, os invitamos a preguntar. Vale, yo creo que todo se ha dicho ya y puedo dejar la palabra a Sergio, que puede empezar su presentación. Muy bien, gracias Francesco, gracias por la introducción. Bienvenidos a este webinar que estamos realizando hoy, Migre sus bases de datos Oracle a la nube. Mi nombre es Sergio Romera, soy el Senior Sales Engineer en EDB. Estoy especializado en toda la parte de Postgres y base de datos. Tengo más de 25 años de experiencia en diferentes empresas como Oracle, Quest, BNP Paribas y otras. Vamos a empezar hoy a hablar de las migraciones de bases de datos de Oracle a la nube, pero antes de empezar a hablar técnicamente de qué productos tenemos y cuáles son las posibilidades que tenéis, me imagino que si estáis participando en este webinar es porque tenéis ya bases de datos en Oracle y estáis pensando en moverlas hacia el cloud, ¿vale?
¿Qué es lo que tenéis que considerar en este tipo de migraciones? Lo primero es definir dónde las queréis mover, ¿vale? Actualmente los 2, 3, 4 cloud que hay, que son los más conocidos y los que proporcionan soluciones que son compatibles o que son que tienen soluciones Oracle, son evidentemente Oracle Cloud, OCI, está AWS con los servicios que están gestionados automáticamente por AWS, o tenemos también Microsoft, que tiene la posibilidad de conectarse al cloud de Oracle vía la Interconnect, en el cual podéis tener vuestras aplicaciones directamente en el cloud de Microsoft y estar conectadas directamente al cloud de Oracle vía las redes internas que han creado entre ellos dos y los partners que han creado entre los dos. ¿Vale? Estas soluciones están basadas siempre en la tecnología Oracle, ¿vale? Podéis tener una base de datos que tengáis on-premise y la podéis subir a la nube con diferentes técnicas y con diferentes herramientas de migración y con estos tres cloud podéis mover las bases de datos de una manera más o menos sencilla a la nube. Pero ¿realmente es lo que queréis hacer? ¿Queréis pasar de una tecnología Oracle hacia una tecnología Oracle en la nube? ¿O queréis investigar otro tipo de tecnologías que puedan ser compatibles con la tecnología Oracle? Esa es la cuestión que se hace en muchas empresas y nosotros, como editor de software, como editor de base de datos Postgres, podemos proponer otro tipo de alternativas, ¿no? En vez de mover de on-premises, de vuestros data centers en local a la nube, a una base de datos de Oracle, hay otras alternativas, ¿no? Entonces, bueno, antes vamos a hacer una pregunta que nuestro equipo de marketing va a activar en unos segundos. ¿Qué proveedores en la nube utilizáis actualmente? ¿Vale? Hemos puesto tres, AWS, Azure y Google, pero quizá tengáis otro tipo de proveedores, ¿vale? Aquí podéis elegir varios, ¿eh? Más que nada para poder nosotros orientarnos en la discusión que vamos a ir haciendo, para orientarnos un poco hacia dónde vamos a ir, ¿no? Hacia qué tipo de proveedores vamos a ir. Nosotros tenemos soluciones que ya están puestas en marcha en algunos de estos tres, cloud, ¿vale? Muy bien, ya tenemos la respuesta que nos va a comunicar el equipo de marketing más tarde. Entonces, lo que hay es muchas opciones, ¿no? Que están disponibles hoy en día para salir de Oracle e ir a otro tipo de cloud. Pero antes de conocer esas opciones, vamos a saber qué tipo de base de datos tenemos que elegir, porque si queréis ir desde Oracle al cloud, pero con otro tipo de base de datos que no sea Oracle, pues tenéis una amplia gama, ¿no? de bases de datos que conocéis ya todos. Hay bases de datos que son NoSQL y bases de datos que son más relacionales, ¿no? Las típicas de las bases de datos relacionales pueden ser Postgres, pueden ser SQL Server, SQLite. Bueno, yo no lo considero como una base de datos en la que se pueda migrar una base de datos de Oracle. Tenéis DB2 también. Bueno, hay una amplia gama, ¿no? Lo primero que hay que hacer es decidir sobre qué tipo de base de datos queréis ir. Y no es una pregunta que sea fácil. ¿Por qué puede ser esta pregunta un poco compleja? Porque dependiendo de esa elección que hagáis al principio de vuestro proyecto, esa elección va a tener impactos mayores en la decisión y en el funcionamiento de vuestro proyecto y en el coste de vuestro proyecto, ¿vale? Si elegís, por ejemplo, ir de Oracle a SQL Server, pues vais a tener que coger y convertir todo el código que haya en vuestras bases de datos Oracle de PLSQL, lo vais a tener que convertir a Transat SQL, ¿vale? Si decidís ir a otro tipo de base de datos como Postgres, pues lo mismo, vais a tener que convertir el código PLSQL a PGSQL, ¿vale? Nosotros, como editor de software, EDB tiene una solución que es compatible con Oracle. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la base de datos que está en Oracle, una vez que la convertís o que la migráis a EDB Postgres Advanced Server, es nuestra base de datos que es evidentemente 100% compatible Postgres porque el código base es Postgres, pero hemos añadido una compatibilidad, una capa de compatibilidad que estará disponible para los usuarios, ¿vale? Entonces, el código que está en PLSQL no hará falta convertirlo a PLPGSQL porque ya será compatible directamente con esta base de datos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que
el proyecto y el coste de la migración de una base de datos Oracle a una base de datos IPAS, que se llama EDB Postgres Advanced Server, se va a reducir muchísimo, porque todo ese coste de conversión de código, todo ese coste de pruebas de un código que tiene que convertirse de un lenguaje a otro, pues todo eso se puede ahorrar, ¿vale? Habrá evidentemente un coste que habrá que tener en cuenta. Más o menos nosotros tenemos unas estimaciones que es más o menos la reducción del coste del proyecto es de en torno a un 70-80%, ¿vale? Un coste que, o sea, un proyecto que te cuesta 100, con EDB te costará más o menos 20, porque lo que te ahorras en licencias, que son mucho más baratas en EDB, más lo que te ahorras en el proyecto, en todo ese proyecto de conversión, en todo ese proyecto de gestión, de pruebas, de despliegue y demás, pues todo eso es un ahorro que puede ser bastante significativo a nivel del proyecto, ¿vale? Por eso es muy importante elegir la buena base de datos a la que queréis ir. Hay varios cloud que proponen el servicio de bases de datos Postgres. Está AWS, como ya hemos dicho antes, Microsoft, IBM, Crunchy Data, Google Cloud y otros más que no he citado aquí en la presentación. Hay un nuevo proyecto que se ha creado y que está disponible, una nueva herramienta que se llama Big Animal, que ha sido desarrollada por EDB, en la que vais a poder desplegar vuestras bases de datos Postgres y vuestras bases de datos IPAS. Lo repito otra vez, IPAS es EDB Postgres Advanced Server, ¿vale? En la que vais a tener ese tipo de compatibilidad que ya va a estar gestionada por vuestro gestor de cloud, ¿vale? En este momento, esta solución Big Animal está desplegada en el entorno Microsoft, en Azure, ¿vale? Y pronto va a estar también disponible en AWS antes del segundo trimestre y antes de final de año en Google Cloud, ¿vale? Entonces vais a poder tener esas bases de datos gestionadas dentro del cloud de cualquiera de esos tres clouds que acabo de mencionar. Eh, ¿Por qué no migrar directamente a Postgres si hay que migrar directamente a IPAS, a IDB Postgres Advanced Server? Es una pregunta que muchos clientes nos la hacen y la respuesta es bastante simple, porque los costes de ese proyecto van a ser o pueden ser muy grandes, ¿vale? Si tenemos una base de datos que puede ser de unos gigas hasta unos teras, o que queréis migrar de Oracle a Postgres comunitario y no tiene ningún procedimiento almacenado, ese tipo de migraciones es bastante más fácil de hacer hacia una base de datos Postgres comunitaria, ¿vale? Pero si tenéis mucho código metido, o si tenéis código metido, la mejor solución, la más rápida y la menos costosa es ir hacia las bases de datos de EDB. ¿Por qué? Porque como vais a ver en este slide, hay un montón de cosas que tenéis que tener en cuenta, desde los esquemas. Cuando hablo de esquemas son todos los objetos que están metidos en una base de datos de Oracle, las tablas, los triggers, las primary keys, los índices, todos los objetos que están, los procedimientos almacenados, los paquetes que hoy en día no son compatibles con Postgres, pero EDB ha hecho esta compatibilidad, ¿vale? Tiene disponible esta compatibilidad que os permite migrar directamente los paquetes a las bases de datos EDB. Entonces, el coste de migración es o cero o muy cerca de cero porque todo va a ser compatible, ¿vale? Hay un montón de paquetes que ya están convertidos, hay unos 30 paquetes de Oracle de BMS que están convertidos ya en IPAS, en las bases de datos IPAS. Estamos constantemente mejorando estos paquetes. Todo, hay que decir también que la idea no es de crear un Oracle en Postgres, ni muchísimo menos. La idea es de poder facilitaros esta migración de tecnología de Oracle hacia Postgres de la manera más simple y de la manera menos costosa posible, ¿vale? Una vez que hemos migrado los esquemas, habrá que migrar los datos. Los datos es algo que no es fácil tampoco de migrar porque hay varios tipos de datos. Podemos elegir diferentes tipos de metodologías con estos datos. Nosotros, con la migración de estos datos, nosotros tenemos herramientas que migran los datos también, ¿vale? Tenemos una herramienta que puede hacer una evaluación del coste de la migración y una herramienta
que te migra los datos y los esquemas automáticamente, ¿vale? Que es lo que vamos a ver luego al final en la demo. Otra cosa que hay que tener en cuenta, evidentemente, es la infraestructura y la aplicación, ¿vale? La infraestructura, cuando estamos hablando de bases de datos Oracle, vuestras bases de datos Oracle están ya metidas en una infraestructura, pueden ser infraestructura en máquinas virtuales, una infraestructura que puede ser también en máquinas físicas, en máquinas contenerizadas, o sea, en contenedores también. Ahí hemos visto bases de datos que están ya en contenedores, bases de datos Oracle. Y lo que hay que hacer es desplegar una nueva infraestructura para poder migrar esos datos de las bases de datos Oracle a las bases de datos de Postgres, ¿vale? Una vez que todo esto se ha migrado, la última fase es probar que la aplicación funciona correctamente. ¿Cómo se hace esto? Evidentemente, la aplicación que se conecta a la base de datos Oracle va a ver que ponerla que se conecte en las bases de datos Postgres. Para esto estamos dando unos drivers específicos para las bases de datos Oracle que va a haber que modificar en la aplicación. Y una vez que estos drivers de conexión se han cambiado en la aplicación, va a haber que probar la aplicación, si todo funciona correctamente. Las aplicaciones que no tienen mucho código metido mucho código SQL, me refiero, metido dentro de la aplicación, van a tener más posibilidades de funcionar mejor que las bases de datos que tienen mucho código metido, que las aplicaciones que tienen mucho código metido, perdón, y que va a haber que probar todo este código, ¿no? Que está metido en la parte de la aplicación. Os pongo algún ejemplo. Hay consultas SQL que pasan muy bien, que funcionan muy bien, pero otras que pueden tener algún problema porque están utilizando funciones específicas a Oracle que no están disponibles en Postgres o en el Postgres EDB que nosotros proporcionamos, ¿vale? Entonces, todo esto, nosotros evidentemente tenemos una base de datos en la que damos soluciones para poder evitar estos problemas, o bien modificando en la parte de código o bien modificando la base de datos para poder tener alguna solución alternativa a estos problemas, ¿no? Hay muchos problemas que se pueden solucionar dentro de la base de datos, otros que solamente se pueden solucionar a nivel del driver. Para eso nosotros soportamos también los drivers, nuestras soluciones y nuestras suscripciones dan soporte a las bases de datos y soporte a las herramientas también. Y dentro de las herramientas estamos soportando los drivers JDBC o DBC y otros tipos de driver que pueden hacer las conexiones a las bases de datos de Postgres, ¿vale? Una vez dicho todo esto, la migración se puede facilitar de una manera de una manera increíble. Cuando migramos una base de datos Oracle a una base de datos de Postgres, con todas estas herramientas que proponemos y con todas las posibilidades que estamos ofreciendo, la migración de Oracle a Postgres se hace de una manera bastante fácil, como vais a poder ver en nuestra demostración. Pero antes de ir a la demostración, nos gustaría saber también qué tipos de bases de datos estáis utilizando vosotros en vuestra empresa, ¿vale? Me imagino que la mayoría vais a decir que es Oracle porque estáis participando a este webinar, pero habrá muchas otras empresas que tengan otro tipo de bases de datos, por ejemplo DB2 o por ejemplo SQL Server o Postgres. ¿Por qué no migrar una base de datos de Postgres on-premise hacia una base de datos que esté en el cloud gestionada por el cloud, ¿vale? Así nos evitamos todo ese tipo de problemas que estamos teniendo hoy en día a gestionar las bases de datos, a nivel de backups, a nivel de switchover o failover, cuántas empresas nos llaman que están teniendo problemas para hacer un failover automático, ¿vale? De una base de datos Postgres primaria a una base de datos Postgres standby. Entonces, todo eso nosotros somos especialistas en Postgres, ¿vale? Podemos ayudaros a poneros en marcha ese tipo de arquitecturas en vuestra infraestructura, ¿vale? Y si queréis pasar un poco a la velocidad superior, como se dice en otros lenguajes, en otros idiomas, podéis ir con nosotros a las bases de datos que están gestionadas directamente por EDB. ¿Cómo EDB puede ayudaros?
como hemos dicho, hay varias etapas y tenemos ya definida una metodología de migración que está aprobada ampliamente porque tenemos más de 300 empresas que nos han llamado ya para hacer este tipo de migraciones y miles de bases de datos que han sido migradas con estas empresas, ¿vale? Tenemos clientes pequeños y tenemos clientes muy grandes que están en todos los mercados principales, ¿vale? IBEX 35, el CAC 40, New York Stock Exchange y otros mercados, ¿vale? Estamos en todos los continentes. EDB es una empresa que está desde 2004, ¿vale? Se creó EDB para poder dar servicios profesionales a las empresas para todo lo que es alta disponibilidad, monitoreo, herramientas, contenedores, etcétera, etcétera, ¿vale? Esta metodología que hemos desarrollado consiste a migrar primeramente los esquemas. Para poder migrar los esquemas tenemos que hacer un análisis de qué es lo que se puede migrar y qué es lo que no se puede migrar, ¿vale? Luego estaría los datos. Una vez que hemos metido los esquemas dentro de la base de datos Target, de la base de datos Postgres, se migran los datos, ¿vale? Tenemos herramientas como vamos a ver en los próximos slides. Luego estaría el código y las APIs, ¿vale? Que habría que trabajarlos para que sean compatibles con las bases de datos de Postgres. Normalmente la mayoría no es el 100%, porque estadísticamente hay muy pocas bases de datos que son al 100% compatibles, pero sí es cierto que un gran porcentaje del código que se está migrando es compatible. Estamos hablando entre 90, 95 o quizá más, dependiendo del tamaño de la base de datos y dependiendo de la cantidad de código y de la cantidad de APIs que se hayan desarrollado para esa base de datos, ¿vale? Entonces, todo esto hace que el esfuerzo en la migración de Oracle hacia Postgres sea reducido, ya os digo, a máximo un 20%, entre un 10, 15, 20% del proyecto total, ¿vale? ¿Qué es lo que estamos proporcionando nosotros en nuestras bases de datos de Postgres? Pues lo que estamos proporcionando es, lo primero, una compatibilidad con Oracle, ¿vale? Con todo el código PLSQL, los paquetes, los diccionarios, vistas, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos dando las herramientas para migrar y estamos dando también el soporte, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Con este soporte, si en algún momento tenéis algún problema, nosotros evidentemente os acompañamos en la migración, en la etapa de migración. Hemos visto ya que los clientes que no quieren que les acompañemos en estas etapas de migración, el proyecto se alarga bastante porque no conocen nuestras herramientas y no conocen los posibles problemas que podáis tener ya con este tipo de migraciones. Nosotros, como tenemos esta experiencia ya de 15 años, sabemos dónde están los problemas y podemos ayudaros de una manera bastante fácil poniendo un poco algunos días del equipo de Professional Services para poder acompañaros con los proyectos, ¿vale? A nivel de herramientas, pues tenemos dos herramientas principalmente, ¿vale? Una que se llama Migration Portal, en la que hacemos un análisis del código Oracle que va a ser migrado. Por ejemplo, todo el mundo conoce el esquema HR de Oracle, que contiene algunas tablas, ¿vale? De pruebas que se pueden migrar automáticamente directamente desde la base de datos Oracle a la base de datos Postgres, ¿vale? Y tenemos otra herramienta que se llama Migration Toolkit, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en Migration Portal podéis ver todos los objetos que se van a migrar, las secuencias, tablas, procedimientos, paquetes, vistas, trigger, todos, ¿vale? Y con la herramienta Migration Toolkit lo que se hace es que se migra todos los objetos que hay en la base de datos Oracle hacia la base de datos Postgres, ¿vale? Todo esto se tiene que hacer en un orden, ¿vale? La herramienta, evidentemente, con más de 15 años de experiencia en esta herramienta, puede hacer todo este trabajo, puede migrar bases de datos pequeñas o puede migrar bases de datos grandes, con el máximo rendimiento, o sea, con el mínimo tiempo de migración posible, porque somos capaces de migrar los datos en paralelo de las tablas, ¿vale?
Y somos también capaces de migrar solamente las tablas que queráis en varios tiempos. Imaginaros que tenéis el 90% de vuestra base de datos son datos que no se mueven durante el día, solo se mueven una vez a lo mejor al final de la semana o al final del mes, ¿vale? Todo esto se puede avanzar para tener el mínimo tiempo de disponibilidad durante la migración de vuestro sistema. Se puede migrar antes diciendo que meto mi esquema directamente en la base de datos Postgres, migro solamente las tablas que no se mueven, las tablas de histórico, las tablas de logs u otras tablas que pueden ser migradas sin ningún problema antes del día X de migración, ¿vale? Eso os va a permitir ahorrar mucho tiempo si vuestras bases de datos son grandes, ¿vale? Os va a permitir ahorrar mucho tiempo en la etapa de migración, el día que queráis migrar la base de datos, que puede ser un fin de semana, puede ser entre semana también. Y luego, el día de la migración, migrar solamente las tablas con una interrupción de servicio, las tablas que son necesarias de migrar. Si no queréis interrupción de servicio, también tenemos soluciones. Tenemos una aplicación que se llama Replication Server que permite migrar casi en tiempo real los datos que se añaden en las bases de datos Oracle directamente a las bases de datos de Postgres, ¿vale? Casi en tiempo real leyendo los logs, los redo logs de las bases de datos Oracle. Y esta es la herramienta de migración. Evidentemente, todo esto está disponible en EDB para migrar las bases de datos de cloud. Evidentemente que sí. Tenemos nuestra solución Big Animal, como hemos dicho antes, que permite tener el soporte de las bases de datos Postgres, que permite tener la compatibilidad con Oracle y también permite tener una alta disponibilidad de vuestros entornos Postgres. Esta alta disponibilidad se gestiona con nuestras herramientas, ¿vale? Es muy fácil tener un entorno de alta disponibilidad, lo vamos a ver luego en la demostración que voy a hacer de Big Animal. Simplemente lo que hay que hacer es pulsar un botón que va a decir alta disponibilidad o no alta disponibilidad. El entorno será o con una instancia o con 3 instancias, ¿vale? Para mantener el quórum dentro de un clúster que permite gestionar esta o que permite tener esta alta disponibilidad, ¿vale? Como ya he dicho antes, de momento Big Animal está disponible en Azure, en Azure, ¿vale? Dentro de vuestra cuenta de Azure, ¿vale? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la base de datos que pongáis dentro del cloud no estará en una cuenta de EDB, sino que estará en vuestras cuentas Azure, ¿vale? No estará en una cuenta EDB en la que estará completamente aislada de vuestros datos, no, todo va a estar en vuestra cuenta Azure. ¿Esto qué quiere decir? Que el contrato que tengáis vosotros con Azure vale para tener las bases de datos Big Animal dentro de vuestra suscripción Azure, ¿vale? Vamos a pasar directamente a la demo y lo vais a entender mejor. Dentro de la demo, ¿qué vamos a enseñar? Habrá dos partes, o tres partes, ¿vale? Una será cómo crear un clúster Big Animal con una base de datos IPAS, EDB Postgres Advanced Server, ¿vale? Que contendrá un clúster de alta disponibilidad dentro de Azure, una base de datos Oracle que tengo ya preparada, en la que tengo el esquema HR que va a poderse migrar hacia el Cloud Big Animal, ¿vale? Hacia la base de datos IPAS. Vamos a ejecutar simplemente para que veáis la compatibilidad y para que entendáis la compatibilidad que Postgres os proporciona con las bases de datos Oracle y luego vamos a hacer una migración directamente de Oracle a Postgres, ¿vale? Creo que voy bien de tiempo, me queda media hora para hacer todo esto, entonces vamos a pasar a esta demostración. Bueno, luego vamos a ir directamente a la demostración, ¿vale? He preparado aquí dos entornos, un entorno Oracle y un entorno Cloud, ¿vale? Antes de ir a esta demostración, os voy a enseñar cómo funciona el Cloud Big Animal, ¿vale? Dentro de Big Animal, aquí me he conectado con mi usuario, que mi usuario está dentro de una suscripción que EDB tiene con Microsoft, ¿vale? En vuestro caso sería una suscripción que vuestra empresa tenga con Microsoft, ¿vale? Entonces, por defecto no tendréis ningún clúster, pero podéis crear clúster, ¿vale? Es muy fácil crear clúster. Yo he creado unos clúster aquí en la región de Francia. Tengo, bueno, pues de momento tengo dos clúster y aquí he creado este con el que voy a hacer las pruebas, ¿vale? Pero
nada os impide crear un nuevo clúster. Por ejemplo, Sergio, webinar en español, Spanish. ¿Vale? Le dais una clave. Le he puesto una clave. Tenéis la posibilidad de crear dos tipos de bases de datos, o Postgres comunitario, ¿vale? Con las versiones que están disponibles dentro del Postgres comunitario, o Postgres IPAS, que son exactamente las mismas que el Postgres comunitario. ¿Por qué? Porque nosotros vamos siempre acordes a la versión de Postgres comunitario. Para vuestra información, tenemos la gente que hoy hace Postgres, el Postgres comunitario, es gente que también trabaja en EDB, ¿vale? Más o menos el porcentaje de modificaciones que hacemos nosotros en la base de datos o en el código del Postgres comunitario es entre 20 y 25%. Somos el mayor contribuidor a Postgres hoy en día en el mundo, ¿vale? Entonces, nosotros cada vez que sale una nueva versión, evidentemente sabemos que tenemos que fusionarla con nuestra base de datos, y todo esto se hace en el periodo de unos días, ¿vale? Entonces, todas las versiones nuevas que salgan de Postgres estarán casi automáticamente incluidas en el Postgres, en nuestro Postgres, ¿vale? La versión 15, que estará disponible a finales de año, estará también disponible en EPAS, ¿vale? Vamos a elegir una versión 14, por ejemplo. Elegimos la región, ¿vale? En España creo que no hay región. La más cercana a España creo que es Francia, ¿vale? El tipo de instancia. Aquí podéis tener varios tipos de instancia, por ejemplo, para una utilización general, más optimizadas para la memoria o la parte de cálculo. Por ejemplo, vamos a elegir una para la memoria, esta con 6 CPUs, o sea, 2 CPUs y 16 GB de RAM. El tipo de storage que queréis, por ejemplo, vamos a elegir este tipo. Toda esta parte va a estar sincronizada con la parte de Microsoft, porque es Microsoft el que va a proporcionar estas bases de datos, ¿vale? El tipo de red, el tipo de base de datos que vamos a querer, si es una base de datos que es pública o privada, ¿vale? Si es privada, va a estar dentro de vuestra red Microsoft que tengáis ya dedicada, o si es pública, podéis elegir aquí quién puede acceder o quién no puede acceder con los diferentes tipos de IPs que podéis dar. Se puede elegir también la configuración, ¿vale? La configuración para la base de datos que estáis eligiendo. Y después podemos elegir también la disponibilidad, si queremos la base de datos en alta disponibilidad o no, ¿vale? Por ejemplo, vamos a elegir aquí en la documentación, tenéis toda la documentación dentro de enterprisedb.com /docs, ¿vale? Tenéis aquí toda la parte Big Animal, y dentro de la parte Big Animal, aquí en las arquitecturas soportadas hay dos tipos de herramientas, dos tipos de arquitecturas, ¿vale? Una que es en alta disponibilidad, que tendría 3 nodos, uno en cada availability zone, en cada zona, quiere decirse que uno en cada data center, o otro tipo de arquitecturas que sería más para bases de datos fuera de producción, como por ejemplo las bases de datos de pruebas o las bases de datos de desarrollo, con una instancia solamente, ¿vale? Eso es lo que estamos diciendo aquí, que estamos provisionando, o sea, que estamos desplegando. Le voy a decir aquí que no la quiero en alta disponibilidad, ¿vale? Entonces, automáticamente se empezaría a crear un clúster con una instancia dentro de mi zona o dentro de mi región de Francia, ¿vale? Aquí se está creando para el webinar Spanish, ¿vale? Vamos a hacer la prueba con esta base de datos, ¿vale? Que está ya creada. Me voy a ir a la parte, como decía mi compañero, de pantallas negras. Vamos a pasar algunos comandos, a ejecutar algunos comandos, simplemente para demostraros que la base de datos se puede migrar de una manera bastante simple, ¿no? Me voy a conectar a mi base de datos de Oracle, que tengo aquí en la pantalla 1. Me voy a conectar a mi base de datos Big Animal también, que voy a tener aquí en mi segunda pantalla. Para conectarme, simplemente copio y pego la cadena de conexión a la base de datos, me conecto a la base de datos con mi clave, ¿vale? Ya estoy conectado. Aquí voy a ver que en la prueba que he hecho antes voy a tener mis bases de datos o sea, mi base de datos ya migrada, ¿vale?
tengo una tabla que se llama Jobs, que la he migrado antes. Voy a suprimirla, ¿vale? Voy a suprimir directamente mi esquema para que veáis que la prueba va a funcionar correctamente. Drop esquema HR Cascade. Estoy conectado a la base de datos Postgres en el cloud, ¿vale? He suprimido todo el esquema, ¿vale? Si ejecuto mi consulta, Jobs no funciona porque he suprimido el esquema, ¿vale? Vamos a ver la misma tabla que está aquí en la base de datos Oracle. Perdón. ¿Vale? Tengo esta tabla, ¿vale? Y otras muchas, ¿vale? Tengo unas cuantas tablas que están aquí. Si miro las tablas aquí, from tab, por ejemplo, ahí me parece que son 9 tablas, ¿vale? Está la tabla departamentos, países, jobs, etcétera, 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 ¿vale? ¿Qué es lo que podemos hacer? Voy a hacer una prueba de ejecución de un procedimiento almacenado que he creado ya, ¿vale? Que está aquí en mi base de datos Postgres, que contiene el siguiente código, ¿vale? Este código es simplemente un mensaje que escribo en Oracle con un logotipo de Postgres, ¿vale? Voy a ver que el código está evidentemente en mi base de datos Oracle, pero que es un código que tiene comandos de Oracle y solamente de Oracle. Por ejemplo, dbms output putline, ¿vale? Este es un paquete que existe en Oracle y que no existe en las bases de datos Postgres, pero sí que existe en las bases de datos EDB Postgres, ¿vale? IPAS. Voy a ejecutar el comando de migración, ¿vale? Aquí el comando de migración sería, lo he preparado antes, sería este. A ver, ¿vale? Vamos a analizar este comando, ¿vale? ¿Qué es lo que estamos haciendo con este comando? Aquí estoy utilizando la herramienta runmtk, ¿vale? runmtk es Migration Toolkit, que lo que va a hacer es suprimir el esquema de la base de datos Postgres, que es la target. Yo lo he suprimido manualmente para que veáis que no tengo datos, pero también te lo suprime si existe directamente esta herramienta. Voy a hacer una copia rápida con un fetch de líneas de 20.000 líneas y voy a copiar el entorno HR, ¿vale? El esquema HR. ¿Dónde se encuentra la definición de lo que quiero copiar, el origen y el destino? El origen y el destino se encuentran en un fichero de configuración que se llama toolkit.properties, ¿vale? Yo lo he llamado BigAnimal porque tengo el usuario y la clave en el toolkit.properties y no quiero que se vea la clave, ¿vale? Entonces, lo que estoy definiendo aquí es el origen de mi base de datos. Aquí el origen sería esta dirección IP, que es esta base de datos, Oracle, ¿vale? Si miro la base de datos Oracle que tengo aquí, mi dirección IP es la 192.168.56.202, ¿vale? Que es esta. Estoy conectándome a mi PDB, tengo una base de datos PDB que he creado con mi entorno HR, ¿vale? Con mi esquema HR y mi usuario y mi clave que he definido para poder conectarme a la base de datos. Y en el target estoy poniendo la dirección target de mi base de datos en BigAnimal, que estará gestionada directamente por EDB y por BigAnimal, ¿vale? El usuario de conexión es EDB y la password, ¿vale? Simplemente lo que tengo que hacer ahora es ejecutar mi comando de migración de la base de datos de Oracle a la base de datos de Postgres. Aquí vamos a ver que hay una tabla en HR, una tabla que tiene 2 millones de líneas. Lo he hecho esto también un poco para que veáis también que es bastante rápida la copia, ¿vale? Es una tabla que tiene 2 millones de líneas que va a ser copiada también por la herramienta HR. runmtk, perdón, ¿vale? Voy a iniciar mi copia, ¿vale? Esta migración, ¿qué es lo que va a hacer? Va a coger todo el esquema de la base de datos origen, lo va a convertir directamente a la base de datos IPAS. Este esquema va a ser traducido o compilado en Postgres, ¿vale? Luego, todos los procedimientos almacenados, funciones, paquetes, CI, triggers, etcétera, 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 lo va a convertir a la nueva base de datos de Postgres, ¿vale? Y al final lo que tendremos es una base de datos Oracle migrada al 100% en IPAS, ¿vale? La base de datos EDB Postgres, ¿vale? Aquí estamos viendo en el log que todas las etapas que se están siguiendo. Hay una
una manera de hacer todo esto, evidentemente, ¿vale? No podemos copiar los datos si no tenemos primeramente copiadas o creadas las tablas. No podemos crear las primary keys si no están creadas las tablas también, ¿sabes? Entonces, hay una serie de procedimientos que la herramienta sigue para poder copiar todo en el orden correspondiente en la base de datos target, en el Postgres que ha sido creado en Big Animal, ¿vale? Y al final lo que va a hacer es darnos un informe de todo lo que de todo lo que ha funcionado y todo lo que no ha funcionado. Hay un fichero de log que se ha creado también que contiene este informe y da el tiempo de copia de la base de datos Oracle a la base de datos Postgres. Como veis, es bastante simple. Simplemente lo que hay que definir es qué es lo que queremos copiar, qué es lo que no, crear la base de datos. Hay un poco un trabajo a hacer antes de hacer la migración, pero una vez que todo esto está bien hecho, la migración es bastante fácil. ¿Vale? En 20 segundos o menos de 20 segundos hemos copiado prácticamente todo. Digo prácticamente porque hay cosas que no se copian. Por ejemplo, toda la configuración de Oracle no se va a copiar evidentemente a la configuración de Postgres. Los usuarios, el usuario sí que lo ha creado automáticamente, ¿vale? Pero hay configuraciones, por ejemplo, todo lo que son table space y otro tipo de informaciones que son propietarias de Oracle no se va a copiar, ¿vale? Simplemente se va a adaptar a la buena configuración que Postgres puede soportar. Y ya está. Al final se crean primero las secuencias, el esquema de las secuencias, las tablas. Una vez que se han copiado las tablas se añaden los índices. ¿Por qué no se crean los índices antes de copiar los datos? Por problemas por cuestiones de rendimiento. Es mejor crear los índices una vez que los datos se han copiado, ¿vale? Todo este tipo de detalles la herramienta los tiene en cuenta, ¿vale? Porque es muy importante cuando se habla de bases de datos de producción con volúmenes grandes de algunos gigas o algunos teras, pues todo esto puede llevar un poco más de tiempo. Evidentemente no va a llevar 20 segundos como en la demo, pero sí que va a llevar un poco más de tiempo, pero todo esto lo gestiona automáticamente la herramienta, ¿vale? Pues ya está, vamos a conectarnos a la base de datos PLSQL, con PLSQL, a la base de datos dentro de Big Animal, dentro del Cloud Big Animal, ¿vale? Pongo la clave. Vale, pues ya estoy conectado aquí. Entonces ahora vamos a ejecutar la misma consulta que habíamos ejecutado antes, que no contenía datos porque hemos borrado todo el esquema y vamos a ver si los datos están metidos. Y automáticamente los datos aparecen aquí porque los hemos migrado directamente de Oracle hacia Postgres, ¿vale? Veis que es bastante fácil. Me vais a decir, sí, pero ¿qué pasa con los procedimientos almacenados? ¿Cómo funciona todo esto? ¿Se han convertido? ¿No se han convertido? Vamos a ver qué es lo que está pasando. Los datos y las tablas están aquí. Bueno, de hecho los podéis ver aquí. Todas las tablas, todos los objetos, vamos, se han copiado. ¿Vale? Vamos a ver qué es lo que pasa con los procedimientos almacenados. Entonces, tengo aquí esta consulta que he preparado ya. Y aquí, como podéis ver, dentro de Postgres el procedimiento existe. Ahora lo que hay que ver es si funciona o no funciona, pero el procedimiento existe aquí, ¿vale? Entonces vamos a ejecutarlo. Para ejecutarlo, simplemente lo que tenemos que hacer es activar que los mensajes salgan por pantalla y vamos a ejecutar el procedimiento. ¿Vale? El procedimiento que he ejecutado aquí con exec hrsp postgres punto y coma, ¿vale? Aquí lo he ejecutado un poco rápido, vamos a ejecutarlo un poco más lento, aquí lo ejecuto y el procedimiento se ejecuta, ¿vale? Entonces, hemos migrado el esquema, hemos migrado los datos y hemos migrado el código directamente a la base de datos Postgres, ¿vale? Con un esfuerzo relativamente mínimo para migrar este tipo de herramientas. Voy a mostraros una de las múltiples funcionalidades que tiene iPaaS con respecto a Oracle, ¿vale? Por ejemplo, aquí en Oracle hay consultas que se pueden ejecutar de este tipo, por ejemplo, con la sentencia connect by root, ¿vale? Y con el connect by prior, ¿vale? Son funciones o son
funcionalidades que Oracle tiene y que por defecto no están en Postgres. Pero ¿qué es lo que pasa con IPAS? Este tipo de funcionalidades también existen porque hemos añadido esta funcionalidad, ¿vale? Hay un montón de funcionalidades que existen. Solamente voy a enseñar esta. Podría enseñar más, pero yo creo que no tiene tampoco mucho sentido. Habría que ver, si estáis interesados, cada uno de los casos, qué es lo que se puede hacer para ver un poco cómo funciona en vuestros entornos, ¿no? He cogido y he copiado y pegado la misma consulta con los mismos datos y estamos viendo que estamos extrayendo los mismos datos que se extraen en Oracle, pero en Postgres, con el connect by prior y con la función connect by root, ¿vale? Entonces, el resultado sería el mismo. Como ya os digo, hay un montón de funcionalidades que están disponibles dentro de IPAS, que podéis vosotros mismos ver en la documentación, o si estáis interesados os las podemos enseñar y podemos tener charlas interesantes con respecto a vuestras migraciones. Vamos a ver dentro del cloud, vamos a ver si el clúster se ha creado ya, sigue en curso. ¿Qué más quería enseñaros? Sí, la API que puede gestionar y los comandos que pueden gestionar el cloud. Evidentemente, dentro de Biganimal podemos gestionar todo o bien con un cliente Biganimal o bien con APIs, ¿vale? Voy a enseñar el cliente que está ya preparado, que he descargado de una manera bastante simple dentro de mis máquinas virtuales. Aquí podemos, no sé, por ejemplo, yo tengo aquí algunos scripts que he hecho para enseñar, por ejemplo, los proveedores que están disponibles dentro de Biganimal. Ya os digo, por ejemplo, hasta ahora tenemos solamente Azure, pero dentro de poco tendremos AWS y Google Cloud. ¿Qué tipos de bases de datos están soportadas? Los dos tipos que tenemos son IPAS, Enterprise DB Postgres Advanced Server, con la compatibilidad Oracle, y las bases de datos Postgres comunitarias. ¿Qué versiones están soportadas? Pues las versiones que están soportadas son las siguientes: la 14, la 13, la 12, la 11. Y en la región de Francia, ¿cuáles son los clústeres que están disponibles? Pues, por ejemplo, aquí estamos viendo que Big Animal South Regions, las regiones que están disponibles es la región en Francia, pero podemos ver todas las regiones que están disponibles dentro del Cloud Biganimal con una simple consulta, ¿vale? Todo lo tenéis por línea de comando con las APIs y dentro de la consola Biganimal, ¿vale? No sé si tenéis alguna pregunta. Francesco, ¿me puedes decir si Sí, hay sí, hay preguntas? algunas Sí, preguntas, algunas son sí, interesantes, así que sí. no sé si te queda algo de presentar o si no podemos empezar con las preguntas. Vale, 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 pues voy en el orden en que me han llegado, ¿vale? vale, perfecto. Pues la primera es ¿qué versiones de Oracle DB tienen mayores garantías de compatibilidad con el Enterprise DB? Vale, esto, como hemos dicho antes, EDB está construido a partir de la versión comunitaria, ¿vale? Como yo os he dicho antes, hay más o menos 300 personas en EDB que están trabajando en la versión comunitaria y en la versión de EDB, ¿vale? No os puedo decir que en el mismo día que sale la versión comunitaria va a salir la versión EDB, no lo puedo decir porque no es verdad. Tardamos más o menos unos días, una semana o 2 semanas en poner en marcha todo el código que está publicado dentro de la versión comunitaria, pero se hace prácticamente de una manera inmediata. Muchos parches de los que veis en la versión comunitaria también salen en la versión de DB al mismo tiempo, porque somos nosotros los que codificamos estos parches, ¿vale? Hay muchos clientes que nos llaman: oye, tenemos tal problema en tal funcionalidad de IPAS, ¿vale? No hay ningún problema. Si esa funcionalidad es compatible con la versión comunitaria, nosotros contribuimos también a la versión comunitaria. Hay dos versiones, una versión comunitaria y una versión IPAS, pero las modificaciones que se pueden poner en la versión comunitaria, si la comunidad está de acuerdo, se implementan también en la versión comunitaria, ¿vale? La Entonces, pregunta creo que fuese sobre la versión de Oracle DB, que tienen mayor garantías de de Oracle, compatibilidad. No vale, sé, creo que se refiere a Standard vale, Edition, Enterprise Edition igual.
Ah, vale, vale. Las versiones de Oracle que son compatibles son a partir de la 11, la 12, evidentemente, la 18, la 19 y la 21, ¿vale? Y algunas funcionalidades de la 10, habría que verlo. La 10 es compatible a partir de la 10R2, la 10.2.0.4 o 7, no me acuerdo ahora, pero sí son compatibles también algunas 10, ¿vale? Habría que verlo, habría que estudiar el proyecto con vosotros, ¿vale? Vale. La segunda pregunta. Sí, Si no contestamos, podéis decirlo y ponéis otra pregunta en el cuestionario. Igual, si no conseguimos contestar a todas las preguntas, yo me estoy apuntando los nombres y vamos a contestaros por vale, correo, ¿vale? vale. La segunda es, en entornos de Forms and Reports, ¿es viable migrar solo la base de datos o debemos considerar migrar también la capa de aplicaciones? En entornos, perdón, Forms and Reports, Forms and Reports, vale. de Oracle, sí. A ver, estas funcionalidades no están soportadas, ¿vale? Tenéis que saber que no todas las bases de datos Oracle se pueden migrar, ¿vale? Para poder migrar una base de datos Oracle tenéis que tener acceso al código de la aplicación que utiliza esas bases de datos. ¿Por qué? Porque hay algunas funcionalidades que no son compatibles. Entonces, al haber algunas funcionalidades que no son compatibles, lo que hay que hacer es modificar esas funcionalidades que no son compatibles con unas que sean compatibles o encontrar alguna manera de encontrar alguna solución para que eso se pueda hacer de otra manera a la manera de Postgres, ¿vale? Forms no es compatible con Postgres y no vamos a codificar todas las funcionalidades que están hechas en Oracle que son compatibles con Forms dentro de Postgres. Ese caso de uso, por ejemplo, no sería compatible con IPAS, ¿vale? Vale, pues la siguiente pregunta es, al día de hoy, ¿qué librerías de Oracle tienen traducción directa? O sea, imagino que LOPS, XML, Special. Vale, es muy buena pregunta. En la documentación que os voy a enviar en los comentarios, aquí no sé si puedo añadirlo, decirme si lo veis o no, creo que sí. Os he enviado la documentación Está en el de chat. EDB. Vale, está en el chat, perfecto. Vais aquí a EDB Postgres Advanced Server y aquí tenéis, dentro de la documentación, tenéis qué herramientas y qué paquetes se han construido dentro de IPAS, ¿vale? Aquí tenéis todos los paquetes, ¿vale? Los podéis ver, me parece que hay unos 30 o así, entre 25 y 30, ¿vale? Aquí tenéis todos los paquetes que son compatibles. Si Ok, hay un paquete que utilizáis y que no es compatible, hay dos posibilidades. Vemos juntos cuáles son las soluciones, las posibles soluciones que se pueden encontrar para utilizar otro tipo de paquetes y si no es posible ver cuál es la estimación que nosotros podemos hacer para desarrollar esos nuevos paquetes. vale. Y otra pregunta. ¿La dependencia entre datos padre e hijos puede suponer un retraso a la migración de los datos? No. ¿Por qué? Porque la herramienta Migration Toolkit tiene en cuenta las dependencias de las tablas, ¿vale? Lo que hace Migration Toolkit es que las foreign keys, las dependencias que hay entre estas tablas, se crean al final de la migración de los datos. Entonces, las dependencias que pueda haber entre los datos, pues no va a poner ningún problema, no va a ser un problema porque las foreign keys se crearán al final, ¿vale? Entonces, no hay problemas a este nivel. Una cosa Oh, importante que quería enseñaros es cómo funciona el portal Migration Toolkit, ¿vale? Me he conectado antes a mi cuenta EDB y aquí tenemos, por ejemplo, vale. Hay este otras usuario. tres ¿Sí? preguntas, Dime. igual te la hago después Sí, entonces, dime, ¿no? dime, dime. ¿La hago toda ya? Sí. Vale, entonces la otra pregunta importante. Para tablas grandes, ¿los índices de muchos campos o campos calculados puede ser un lastre importante en la migración de datos? En los campos calculados mm, tendríamos que verlo. No lo sé si los campos calculados, me parece que sí, que no hay ningún problema. Que los datos se migran directamente en las tablas de Postgres, pero tendría que verlo. Si queréis poneros en contacto conmigo, os pongo mi correo, os lo voy a poner luego
enterprisedb.com. Me podéis enviar un mensaje directamente a mi dirección de correo, ¿vale? Y mi dirección de correo que podéis obtener aquí directamente también en esta, o bien el correo personal o el correo profesional que os he enviado, ¿vale? ¿Hay más preguntas? Sí, y dos. ¿Cuáles son los principales problemas de rendimiento que suelen aparecer al inicio de una migración y qué se puede hacer para evitarlos previamente? A ver, los problemas de rendimiento em, depende a qué nivel. Si es rendimiento a nivel de la migración de las bases de datos origen hacia las bases de datos destino, evidentemente, dependiendo de la infraestructura que tengáis en Oracle y dependiendo de la infraestructura que metáis en Postgres, habrá o no problemas de rendimiento. Si queréis pasar de una infraestructura con 8 CPUs a una infraestructura con 2 CPUs en Postgres, evidentemente puede haber problemas de rendimiento. Si son infraestructuras equivalentes, luego hay que ver dónde están los problemas de rendimiento. Si son a nivel del sistema operativo, si son a nivel de la configuración de la base de datos, si son a nivel de las consultas que se ejecutan en la base de datos. A ese nivel tenemos mucha experiencia para optimizar ese tipo de problemas, ¿vale? Hemos tenido clientes que dicen, no, mi base de datos Postgres no funciona como las bases de datos Oracle porque no sabemos qué es lo que pasa. Cuando echamos un vistazo, la mayoría de las veces hay problemas en la configuración. En casi el 80-90% de las veces hay problemas a nivel de la configuración de la base de datos de Postgres. Y segundo, las consultas, hay un montón de maneras de optimizar las consultas, ¿vale? Claro que hay que tener una buena configuración también al nivel del sistema operativo. Nosotros tenemos herramientas que proponen una herramienta que está incluida dentro de la suscripción, de hecho, que se llama PEM, Postgres Enterprise Manager, que permite ver dónde están los fallos a nivel de consultas, a nivel de configuración del sistema operativo y a nivel de la base de datos, ¿vale? Simplemente es un software que te hace una auditoría de la utilización que hacéis de vuestras bases de datos y te saca un informe que os dice dónde hay que configurar o dónde hay que cambiar algo para que el rendimiento de la base de datos sea mejor. ¿Vale? Entonces, todo eso hay que estudiarlo. No os puedo dar ninguna astucia, ¿vale? Para poder decir, vale, cambiando este parámetro, vais a tener una base de datos Postgres que va a funcionar perfectamente. Me gustaría, pero hay que trabajarlo juntos, hay que ver cuáles son vuestros problemas, dónde tenéis los problemas y si tenéis herramientas ya de EDB que os miran el rendimiento de vuestras bases de datos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Hay ¿Tenemos más preguntas? otra, sí, otra y luego otra muy rápida, que se la respuesta muy rápida. Si tenemos DB links Ujú. con otros Oracle DB, ¿esto supone un problema? No supondría un problema porque hay drivers, hay lo que se llama Foreign Data Wrappers que pueden conectarse desde las bases de datos Postgres a las bases de datos Oracle. Entonces, este problema no lo tendríais porque podríais conectar las bases de datos Postgres a las bases de datos Oracle. Hay drivers que existen ya, hay extensiones para ser más concretos en el lenguaje de Postgres. Vale, y la última es si hay otro proveedor esa parte de Azure por Big Animal. Habrá antes del final del trimestre, de este trimestre que entra, tendremos la posibilidad de crear las bases de datos dentro de AWS y a finales de año también en Google, ¿vale? Si queréis bases de datos que estén gestionadas fuera de estos clouds, tenemos soluciones de despliegue automático y tenemos soluciones también que gestionan automáticamente las bases de datos con Kubernetes, ¿vale? Dentro de containers.
Entonces, bueno, no dudéis en contactarnos y podemos tener seguramente buenas charlas para encontrar una solución para vuestros entornos, porque sí que las hay. Estamos especializados en todo lo que son soluciones Postgres y tenemos soluciones de despliegue prácticamente para todos los entornos, que sean en containers o no, dentro de Kubernetes, OpenShift, dentro de las bases de datos que podéis tener on-premises, dentro de máquinas virtuales o dentro de los clouds, que ya sea en modo IaaS, infrastructure as a service, o dentro de las bases de datos gestionadas por los diferentes clouds como Database as a Service. Y otros, estamos trabajando con otros partners como Nutanix para implementar las bases de datos dentro de sus infraestructuras también. Y dentro de otros muchos entornos también hay soluciones para todo. Vale, sí, pues merece la pena también mencionar que, o sea, el cloud es una opción de deployment. Puede ser Sí, hecho on-premise tranquilamente, o sea que es simplemente sí, una opción más. Vale, no sí. hay más preguntas, Sergio, así que de Muy momento. bien. Pues nada, un placer teneros con vosotros. Ya os digo, no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Si tenéis alguna pregunta o si tenéis algún proyecto de migración de Oracle hacia Postgres, aquí estamos para poder ayudaros. Muchas gracias y un saludo a todos. Vale, muchas gracias, un saludo. Gracias, adiós.